Como les decía en el segmento anterior, hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Milton Morrison, un joven, bastante joven para mí, para la gran experiencia y capacidad que tiene en el área del sector eléctrico, como ha cursado estudios en países como Inglaterra, en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, pertenece a algunas asociaciones internacionales e inclusive ha sido expositor en eventos internacionales. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo se siente? Bueno, muy buenas noches. Para mí de verdad que es un placer estar aquí con usted hablando sobre un tema de suma importancia para el desarrollo nacional. No, para nosotros, los amigos televidentes, los televidentes de reseña, será de mucho agrado tenerlo, conversar con usted, concentrándonos, además sabemos que usted tiene varios libros, pero queremos concentrarnos en este particularmente. Y le decía que me llamaba la atención el título, ¿no?, de confusiones, intereses y debates, específicamente en este sector eléctrico. Y debo decirle, antes de que me conteste, que debo de felicitarlo inicialmente por la cantidad de estadísticas actualizadas que tiene el libro. Gracias. Y lo didáctico que me lo he encontrado, siendo yo una persona que no pertenece al área, al sector eléctrico. Después de leerlo, cuando oigo hablar en estos días del pacto eléctrico, que estaremos también tocando ese punto, ahora puedo conocer, entender. Ah, pero qué bien. Sí. No, nos alegra mucho y gracias por esa, digamos, información y que haya sido de su satisfacción el poder leerlo. Entonces, sobre el título de confusiones e intereses. Sí, mire, realmente cuando escribimos este libro y le pusimos el título, lo que sucede es que, como todos los amigos televidentes saben, en la República Dominicana la crisis eléctrica lleva varias décadas y no ha podido encontrar solución. ¿Y qué ha sucedido? Que la sociedad dominicana ha estado plagada de una serie de informaciones y desinformaciones que de una u otra forma han generado grandes confusiones sobre lo que es real o no en el sector eléctrico. Y cuando usted vincula esas confusiones que tiene la sociedad sobre qué es lo que realmente está sucediendo y cuáles son las posibles soluciones a la problemática, y eso se vincula con los grandes intereses que existen tanto en el sector público como privado, eso termina generando grandes debates. Y por eso lo de confusiones, intereses y debates, y cayendo en el concepto de la realidad eléctrica dominicana, porque como tal usted muy bien decía, es un libro que tratamos de hacerlo o escribirlo de una manera didáctica, con un lenguaje lo más llano posible, o sea, tratando de evitar muchos tecnicismos, y donde los utilizamos tratamos de explicarlo, porque al final de cuentas la ciudadanía necesita conocer cuál es la realidad, cuál es el diagnóstico real de un problema que nos afecta a todos, porque la crisis del sector eléctrico, independientemente de que usted tenga un inversor, una planta en su casa, termina afectándole porque tiene un impacto sobre las finanzas públicas que usted como contribuyente termina pagando con sus impuestos todas esas deficiencias que se generan en el sector eléctrico. Entonces, por eso la importancia de que la gente conozca cuál es la realidad. Cuando usted se refiere, por ejemplo, en uno de sus capítulos, parece el libro escrito especialmente para educar, como usted bien lo plantea, cuando explica, por ejemplo, qué tipo de relación es seguro. Estamos claros de que existe una relación entre lo que es que haya energía en un país y el desarrollo del país. Sí. Entonces veo que usted profundiza. ¿Me podría dar algunas pinceladas de lo que en realidad usted quiere decir en esta relación que hay entre la energía y el desarrollo? Sí. Bueno, mire, claro que sí. Lo que ha quedado demostrado a lo largo de los años, de que
existe una vinculación muy cercana, una relación casi directa entre energía y desarrollo. Un país desarrollado es un país que tiene niveles de electrificación, digamos, plenos, totales para todos sus habitantes. Es un país en el que el consumo de la energía revela lo que son las demandas reales de ese consumidor, pero también es un país que de una u otra forma tiene posibilidad de poder desarrollar los individuos y el aparato productivo, porque tiene un servicio eléctrico de calidad, estable, 24 horas y que satisface todas las necesidades. Entonces, la vinculación con el desarrollo, ya en los actuales momentos, diversos indicadores económicos que se utilizan para medir si un país es desarrollado o no, se utilizan, por ejemplo, elementos como la densidad energética, el consumo per cápita, que ahí usted puede ver qué tan industrializado o no está una nación con respecto a otra. Y eso es lo que de una u otra forma nosotros tratamos de revelar en ese libro con una serie de estadísticas, en donde, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo países que son bastante desarrollados en términos económicos tienen consumos per cápita de energía mucho mayor que los que no lo son. Y a veces el caso de China, por ejemplo, que usted ve que es el país más poblado del mundo, pero en términos del consumo per cápita tiene, aunque tiene 3 veces o 4 veces la población de los Estados Unidos, el consumo per cápita de un chino en energía es mucho más bajo que el de un norteamericano. Lo que quiere dejar dicho cuando usted ve la realidad que, bueno, China es el futuro, como dicen, la economía emergente, pero es porque cuando te agarra esa riqueza y la ve en función de la cantidad de habitantes, te da una economía bastante grande, pero cuando tú la segmentas y comienzas a ver los niveles de desarrollo a través de los indicadores energéticos se ve. Y mire, don Héctor, una cifra o un elemento, un símil muy claro que los amigos televidentes pueden darse cuenta, es por ejemplo en las comunidades rurales, que todo el que esté mirando se imagine esa comunidad, ese pueblo, esa provincia que hace algunos años no tenía electricidad. Desde que le pusieron la electrificación, ahí se pusieron colmados, se pusieron centros de diversión, se instalaron fábricas y demás. O sea que donde llega la electricidad, llega el desarrollo, porque es el servicio público, universal, que más uso tiene. Todo el mundo en una vivienda, en una empresa, lo que sea, necesita el servicio eléctrico. Significa la electricidad es una variable para el desarrollo. Así mismo. Pero no es que garantiza, por ejemplo, el ejemplo que da está bastante claro. Esa comunidad no tiene electricidad, llevarla allí, ya se ponen los colmados, se agiliza la economía y esto, pero el precio puede ser que llegue la electricidad y no todo el mundo tenga acceso a ella por las cuestiones de precio. Aquí se dice, se habla mucho, tú me puedes dar, no que me conteste al momento, algunas interrogantes que se tienen de que el país donde la energía eléctrica es más cara es la República Dominicana. ¿Cómo se hacen el cálculo? ¿Cómo el gobierno, cómo los encargados, los responsables de establecer los precios, cómo se establece esto? Ya, ok, mire, lo primero que le voy a decir es que la energía más cara es la falta de energía. El apagón es lo más caro que hay. O sea, usted si necesita electricidad, el costo de no tenerla es mucho mayor que la más cara de los kilovatios hora que le vendan, en sentido práctico. Y eso podríamos demostrarlo con diversos ejemplos. Y me voy a tomar un minuto para darle un ejemplo muy gráfico para que el pueblo vea de qué se trata. Mire, en los actuales momentos, 1 kilovatio hora, para que entendamos lo que es 1 kilovatio hora, si una persona va en su casa y enciende 5 bombillos fluorescentes de bajo consumo, enciende un televisor, enciende un abanico, tiene su nevera funcionando 1 hora, se hace hasta una batida en la licuadora y hace ese consumo y ve una película durante 1 hora, una telenovela, lo que usted quiera, el noticiario, y con ese abanico funcionando, al cabo de 1 hora usted habrá consumido cerca de 1 kilovatio hora.
Ese kilovatio hora en el renglón de 0 a 200 kilovatios hora en el consumo definido por la Superintendencia de Electricidad cuesta 4 pesos con 44 centavos. O sea que ese confort de iluminación, abanico, televisión, nevera y demás cuesta 4 pesos con 44 centavos cuando usted termina. ¿Qué sucede? En el caso, por ejemplo, de una persona que tenga un salón de belleza, en un barrio cualquiera de la capital, para ponerlo en el nivel más simple de los sectores más carenciados, una lavada de cabeza o secado de pelo debe costar, me imagino yo, 200, 300 pesos. Pero en una hora, esa señora, utilizando ese blower y demás, fácilmente no consume más de 2 kilovatios hora. Si usted calcula el kilovatio, no se lo voy a poner a los 4 pesos con 44, se lo voy a poner al triple, se lo voy a poner a 15 pesos el kilovatio. 2 kilovatios en una hora que arregle esa señora, le cuesta 30 pesos hacer eso. Pero ¿qué sucede? Si esa señora del salón se le da un apagón y no tiene la energía, y le llega una clienta que no puede atender, pierde 200, 300 pesos por pagar 30. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Pagar 30 pesos por el servicio eléctrico aunque sea caro o dejar de percibir por el apagón 200, 300 pesos? ¿Y por qué esa concesión del pueblo? ¿Y por qué esa propaganda que se da? ¿Quiénes son los interesados en promover de que... Porque eso se oye. Todo el mundo, inclusive, claro, no en profesionales. Todos los niveles. Todos los niveles tú oyes decir, y lo oye inclusive comentaristas en la televisión, claro, en los medios, dicen, no, nosotros estamos pagando el precio más caro de la electricidad, que estamos pagando a 25 y a 30 centavos de dólar, algo que en otros países se pagan tanto, pero mucho menos. Es así, mire, bueno, usted lo dice, volvemos al título del libro, confusiones generadas por informaciones o desinformaciones, basadas en intereses, que a veces el que habla tiene intereses, pero intereses del sector público-privado. Se ha fijado, por ejemplo, siempre ha habido históricamente una situación de pasarle las responsabilidades a los otros. Y siempre ha habido que identificar ese oponente, ese sector que de una u otra forma haya que ponerle todas las culpas de las cosas que yo no termino de resolver. Porque cuando uno escucha, y mire, déjeme decirle algo, y es muy cierto, porque uno como consumidor o cliente de la distribuidora, que algunos le llaman de que la casa del terror, porque la gente va a quejarse, uno, ¿qué sucede? Que siente que paga un servicio eléctrico caro, porque es que el servicio es malo. Si el servicio fuera bueno, como pasa en otros lugares aquí mismo, en la República Dominicana, que hay servicios eléctricos que cuestan tarifa eléctrica más elevada que la que pagamos en el de norte, de sur y de este, pero si la gente recibiera un servicio de calidad constante 24 horas, usted paga el servicio con cierta satisfacción, porque es lo mismo que sucede con el teléfono y la telecomunicación. ¿Pero por qué no es buena? Bueno, mire, no es buena por diversas razones. Y voy a ir al tema del precio. Interesa, a la empresa le interesa, a la empresa, dijiste distribuidora, ¿no? Sí, distribuidora. Porque hay un canal de generación, distribución. Y transmisión. Y ahorita le voy a hablar de lo del precio que usted me preguntó. Sí, pero entonces, ¿por qué no es buena la electricidad? Mire, la electricidad no es buena en el país y existen muchos apagones porque existe un déficit financiero que no hace sostenible el negocio eléctrico. ¿A qué me refiero? El 33% de la electricidad que se suministra no se cobra. Es decir, usted tiene un negocio en el que usted pone 100 pesos del producto en manos de un consumidor y usted nada más logra cobrar 67. Cualquier negocio que tenga un 33% de pérdida, quiebra y no funciona. Entonces, bajo esa lógica es que funcionan las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras, como no cobran toda la energía que dan, tienen que producir apagones para compensar las pérdidas financieras. Pero entonces, ¿y el subsidio? Bueno, ok, no pagan, el 33% no pagan. Pero se dice que el gobierno subsidia. Exacto. ¿No subsidia ese 33%? Sí, subsidia ese 33%, pero el subsidio no llega en el momento en que tiene que llegar para que las empresas puedan funcionar de manera coherente. Usted sabe muy bien que en el presupuesto
como se estructura el presupuesto nacional en base a los impuestos, a préstamos, a cobro de arbitrio y una serie de cosas, y no necesariamente religiosamente le llegan los recursos a esas empresas distribuidoras para ellos cubrir su compromiso. Entonces, bajo esa lógica, como tienen falta de flujo de caja, de efectivo, tienen que dejar de pagarle a unos generadores, que esos generadores en un momento determinado entonces no pueden comprar combustible, pero también ellas dicen, bueno, yo tengo en la lógica del Estado que reducir ese subsidio y manejarlo de la manera más racionalmente posible. No puede ser que exista un subsidio solo para estar regalándoselo al que no paga la electricidad. Entonces, por eso se clasifican los circuitos y las empresas distribuidoras hacen lo que se llama la gestión de la demanda y nos clasifican circuito A, B, C y D. Si usted vive en un circuito A, usted le dan 24 horas de electricidad. Si usted vive en un B, le dan 21 horas. O sea, a usted le tocan 3 horas de apagón, independientemente que usted sea el hombre más serio y con la tendencia a pagar su factura. Lo que pasa es que usted vive en un sector donde no todo el mundo, digamos, religiosamente paga. Entonces, bajo esa lógica es que se dan los apagones. No es necesariamente que no hay generación, porque la mayoría de la gente, ahí viene otra confusión, cuando se le va la luz piensa que es que no hay planta, se apagaron las plantas. No, el sistema eléctrico está siempre ahí y la capacidad de oferta normalmente supera la demanda que tenemos diaria. Entonces, ¿qué sucede? Si yo doy 100, pierdo 33, pero si doy 80, pierdo 20 y pico. O sea, pierdo en la misma proporción, pero mucho menos. Entonces, ese es el déficit financiero que le llaman los técnicos del sector. Exactamente. Hay un déficit financiero, algo así que... Exacto, se habla de apagones financieros. Apagones financieros. Los famosos apagones financieros existen en dos niveles. El apagón financiero que se le da a las personas directamente. Ese lo dan las empresas distribuidoras porque como no cobran lo suficiente, no le van a dar toda la energía al 100%. Pero también se da un apagón financiero que es coyuntural y ocasional, que como las empresas distribuidoras no tienen dinero porque no cobran y no le pagan a los generadores, entonces un generador si no tiene combustible en un momento puede sacar su planta de servicio. Entonces, esa es la lógica que aplica en todo ese tema. Yo quiero volver más adelante al tema, a decir cuáles serían soluciones para eso, para que ese 33% poderlo reducir y regresar nuevamente al precio, al costo, a la tarifa, al costo, para hablar por qué, por ejemplo, el costo, según el ejemplo que tú me pones, estaría bien, pero por qué razón no podrían buscarse mecanismos de ir, o si se están buscando mecanismos para, aún así, que el costo sea razonable, seguirlo bajando. Ahora, yo creo que tú me expliques, porque oigo mucho hablar en los medios de que se está trabajando para cambiar la matriz energética. Suena como muy matemático. Exacto. Mire, lo primero es que la matriz energética no es más, para que los amigos televidentes tengan una idea, que el conjunto de fuentes de combustible o fuentes de energía que se utilizan para producir electricidad. Por ejemplo, en el año 2000, la matriz energética de la República Dominicana dependía prácticamente un 85-90% del petróleo. O sea, que había que importar eso porque entre un 10 y un 15% las hidroeléctricas con el agua daban electricidad. O sea, teníamos una matriz energética dependiente de dos fuentes de energía. Hoy en día, la matriz energética tiene, la electricidad en el país se produce con 5 fuentes. Se produce con petróleo, con agua, con gas natural, con carbón y con viento eólico. En la proporción siguiente. Al año pasado, 2014, el 43% de la electricidad se produjo con petróleo, el 16% con carbón, el 30% con gas natural, cerca del 9-10% con agua y un 2% con viento. O sea, que cuando uno escucha, esa es otra confusión, cuando uno escucha de que la República Dominicana debe diversificar más su matriz energética a través de los proyectos que se están haciendo, ahí hay una confusión conceptual, porque no es
diversificar la matriz, sino aumentar la presencia de una de las fuentes que ya existen, porque el carbón, por ejemplo, produce actualmente un 16%. Si tú vas a poner más plantas a carbón, tú no estás diversificando. Diversificar es que tú traigas energía solar o nuclear o algo diferente. Entonces tú lo que vas a incrementar la presencia de un combustible. Entonces, de eso se trata el tema de la matriz energética. Nosotros como isla, como país, tenemos que importar el 90% de todos los combustibles, porque nosotros no tenemos ni petróleo, no tenemos gas natural y no tenemos carbón, el carbón mineral que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero si tenemos agua, tenemos sol, tenemos... Exacto. Entonces deberíamos de incrementar esa... Pues ya usted lo dijo, usted me leyó el pensamiento. Y el porcentaje ahí está muy bajo, muy bajo, según las estadísticas que veo. En eólica no llega ni al 2%, en agua el 2014 hubo mucha sequía, o sea, fue un año difícil, no subió ni a 10%, pero obviamente como isla tenemos que comenzar a explotar sistemáticamente y de manera gradual los recursos que tenemos como autóctonamente. ¿Y no será que el costo de generación, de instalación de esas maquinarias, para decirle de alguna forma, esas tecnologías, es muy cara, muy alto? No, si usted supiera que no. O sea, ya la tendencia, por lo menos en la energía eólica del viento y en la solar, ya son competitivos, o sea, no se llevan tanto. Una inversión, por ejemplo... De un kilo. Exacto, ya usted calcúlele un mega, por ejemplo, para hablar en cifras así, un mega en viento, bueno, usted tiene que hablar de 2 millones de dólares, no más de ahí, no más de 2 millones y medio. Pero cuando usted compara eso con el carbón, instalar una planta a carbón es más caro que poner con energía eólica. Pero yo no entiendo. Lo que pasa, ahora tú me estás confundiendo. No, mire, porque exacto, ahora mismo se están instalando 2 plantas al carbón. Sí. Y ese es uno de los logros que está presentando esta gestión. Pues la gestión de Bichara, inclusive, solamente yo oigo hablar de estas 2 plantas al carbón. Mire qué es lo que sucede. Que dicen que el precio va a bajar menos de 10 centavos de dólar. Bueno, eso vamos a hablar de ese tema ahora, pero déjeme decirle algo para que se entienda. Mire qué es lo que sucede con la energía. Hay algo que se llama, en electricidad, de lo que se produce, está la capacidad, el cargo por capacidad y la energía, que es como la electricidad misma que se produce. Entonces, una cosa es la inversión para la planta y otra es el combustible con el que esa planta funciona. Entonces, en el sector eléctrico se da lo siguiente. Por ejemplo, usted tiene que una planta nuclear, la inversión en la capacidad para instalar eso es más alta que el petróleo, que cualquier tecnología que queme petróleo, gas natural, carbón, etcétera. Pero el precio de generación, o sea, lo que es la energía, es mucho más bajo. Una planta a carbón, su instalación es más cara que una planta que funciona con petróleo y gas natural, pero el carbón como combustible es más barato que los otros. Una planta que produce con petróleo es más barato instalarla que una de carbón, pero el precio del petróleo, hasta hace algunos meses, era más caro que el carbón y que el gas natural. Pero hoy en día, como han variado los precios del petróleo, que usted vio que ha caído prácticamente al 50% del precio, hoy en día, desde enero, febrero de este año, yo le voy a dar una noticia, las plantas que generan con petróleo, los derivados fuel oil número 6, están generando electricidad más barato que lo que genera una de carbón y una de gas natural. Cosa que no sucedía hace un año. Porque ahí es que viene el tema de la matriz energética. Nosotros, como no tenemos ninguno de esos combustibles, estamos a expensas de los vaivenes, de los precios en los mercados internacionales. Hace un año se satanizaban el petróleo, decían, no, hay que sacar de la matriz energética esas plantas caras que generan con petróleo, porque en ese momento generar con petróleo era más caro, pero hoy en día es más barato. Entonces lo que va bien, o sea que uno no sabe. Es preferible entonces mantener la matriz diversificada por la razón que acaba de decir. 2 años cuando el petróleo estaba a 200 y tanto de dólares, no era rentable. Exacto. Pero ahora esa puede ser más rentable
que lo es, que otras, que el gas natural y el mismo carbón. Bueno, fíjese en el libro, nosotros escribimos, hay una parte donde hablamos bastante de eso, o sea, cómo varían las cosas, y por eso en un momento determinado usted no puede satanizar o querer desarrollar un proyecto sobre la base de echarle lodo a otro, porque cuando viene a ver el otro termina siendo mejor que el que usted tiene. Pero bueno, yo creo, para darle así una idea, que el hecho de que se profundice en la instalación de capacidad instalada con combustibles que sean cada vez más baratos es algo que ayudaría. Si se logran instalar las plantas que funcionen con carbón, obviamente el carbón ha tenido un comportamiento mucho más estable, menos fluctuante que el petróleo en el histórico que uno ve. Entonces, ¿y el gas natural? Y el gas natural también se ha mantenido, aunque hay que diferenciar el gas natural que con el que se genera la electricidad en la República Dominicana, que es muy barato, porque la empresa AES Dominicana, que es quien lo utiliza, tiene un contrato de suministro que firmó a futuro a 20 años en el 2003, o sea, en el sentido de que esos precios con que se genera electricidad en la República Dominicana no se encuentran en ninguna parte del mundo, porque los precios a los que realmente están en los mercados internacionales están bastante altos. Entonces, cualquier nuevo proyecto que se vaya a instalar con gas natural, no va a comprar el gas natural barato como se tiene ahora, sino lo tiene que comprar a los precios que están realmente fluctuando. No sé si usted quisiera que aborde el tema de la tarifa. Vamos a hablar de la tarifa. Ahora, también yo quisiera que tú me digas, porque este es un sector grande, si existen, cuáles son los organismos que se encargan de regularla, de generarla, otros de distribuirlo. Sí. Pero vamos a hacerlo después de nuestra próxima pausa. Señor director.